nuevamente a los conversatorios Hablemos en Serio, el espacio organizado por Foro Futuro con apoyo de la Corporación Universitaria Lasallista, Unilasallista y la Fundación IPSER, con el propósito de que juntos pensemos en los principales retos que tiene nuestra región y en cómo podemos solucionarlos mientras creamos mejores realidades para todas y todos. Nuestro objetivo es discutir de manera crítica sobre la realidad, las tendencias globales y su impacto en Antioquia para que sirvan como elementos de análisis y decisión a los asistentes de esta videoconferencia. También buscamos construir de manera colectiva una propuesta de visión de Antioquia Futuro mediante los comentarios que hacen nuestros asistentes a través del chat y en la transmisión de Facebook Live. En todos nuestros encuentros de Hablemos en Serio de Foro Futuro, hemos contado con expertos en temas de educación, economía, planeación y organizaciones sociales. Todas estas conferencias las pueden encontrar de manera gratuita en nuestra página de Facebook, también en nuestro canal de YouTube Foro de Futuro y próximamente en la plataforma educativa cocrea.antioquia-2050.org, donde pueden descargar un certificado de asistencia. Recordemos que en Hablemos en Serio nos encontramos todos los miércoles a las 5 de la tarde, donde tenemos un panelista principal experto en un tema, quien guía el conversatorio y que a su vez es comentado por la Comisión de Expertos del Foro de Futuro. El día de hoy nos acompaña el doctor Pedro Juan González Carvajal. Permítame presentar a nuestra comisión de expertos y a nuestro invitado principal. El doctor Pedro Juan González Carvajal es ingeniero de sistemas, especialista en gerencia logística, magíster en ciencia política y doctor en filosofía con más de 40 años de experiencia docente. Director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, secretario de Hacienda del municipio de Medellín, secretario de Productividad y Competitividad del Departamento de Antioquia, director de Planeación Departamental, coordinador del Plan Estratégico de Antioquia, rector de la Corporación Universitaria Remington y actualmente es rector de la Corporación Universitaria Lasallista. También es cofundador de Hablemos en Serio de Foro Futuro. Este espacio en el convergen las ideas por la visión a futuro de nuestra región. Por parte de Foro Futuro nos acompaña Juan Pablo Durán, economista y magíster en finanzas de AFID y máster en ciencias de estudios urbanos y planeación de la MIT. Juan trabaja en los temas de desarrollo económico, política económica y tecnología. Actualmente es profesor, investigador, asesor y emprendedor. Recordamos a nuestros asistentes que pueden ir compartiendo sus comentarios y preguntas en los chats de esta videoconferencia para que los contertulios puedan responderlas. Desde Foro Futuro les informamos que todas las opiniones aquí expresadas son opiniones personales que no comprometen o están bajo el nombre de ninguna institución. Nuestro invitado, el doctor Pedro Juan González Carvajal, a partir de este momento guiará el conversatorio con el tema Factores geopolíticos naturales de Colombia para luego continuar con la compañía del resto de contertulios. Les damos la bienvenida y adelante con el conversatorio. Bueno, muy buenas tardes y un afectuoso saludo para todos los que nos están acompañando, muy especialmente a Clarita y a Pacho, cómo no al doctor Nelson, a Amy, al doctor Luis, que siempre está juicioso, al doctor Germán, a Juan Pablo, a Carlos, a todos los compañeros. El tema que vamos a trabajar hoy es un tema que pareciera ser demasiado académico, puesto que en un país como Colombia, con carencia de conciencia geográfica e histórica, este tipo de asuntos pareciera que no existieran. Cuando hablamos de países desarrollados y que tienen un alto nivel de civilización y un recorrido y un trasegar histórico importante, vemos que lo que primero se esfuerzan es en contarle a sus niños, que son las generaciones de relevo, desde los primeros años, por cuál o cuáles motivos deben estar orgullosos de haber nacido donde nacieron. Eso pues es un buen principio y un buen postulado para un ejercicio sistémico de la educación, que la educación sirva en el proceso formativo e instructivo, pero garantizando que finalmente se garanticen tres productos: entregarle a la sociedad buenos ciudadanos, entregarle a la sociedad buenos humanos, entregarle a la sociedad profesionales idóneos. No tienen ni la culpa las generaciones recientes cuando miremos lo que vamos a mirar y de pronto algunos se queden sorprendidos porque es la primera vez o la segunda que lo oyen. Lo que parece que un país que se dio el lujo, comillas, por casi 25 años
de suprimir los cursos de geografía, de historia, de cívica y meterlos en una sola canasta que se llamó humanidades, pues no está entregando resultados muy halagüeños. Por eso seguiremos insistiendo, persistiendo, testarudamente, tosudamente, con el compromiso de informar, divulgar y promover el conocimiento de nuestro territorio. Es que es el patrimonio que heredamos, y uno, el patrimonio que hereda, pues lo mínimo que tiene que hacer es conocerlo, reconocerlo y así poder valorarlo, respetarlo y sacarle provecho de manera consciente, mermando los impactos que eso implica. Es por eso entonces que hoy vamos a hablar de los factores geopolíticos naturales que tiene Colombia y que, como cosa extraña, se le reconocen más fuera de Colombia que en Colombia. Y eso es parte, pues, como de nuestra dependencia inherente, de nuestra dependencia casi que genética, de nuestra dependencia consuetudinaria. No en lo económico, no en lo político, no en lo social, no en lo cultural, no, en todo, en todo. Y si no educamos, jamás seremos libres. Para los economistas, doctor Juan Pablo, puede que algunos de los temas que podamos ver se asocien o se correlacionen con lo que en economía se llama ventajas comparativas. Y está bien, es una analogía. Finalmente, ninguna área de conocimiento por sí sola es capaz de explicar el conjunto. Por eso ustedes y yo en este momento histórico pertenecemos a la era de la multidisciplinariedad. Multidisciplinariedad, donde todos tenemos que saber claramente de nuestra propia área, pero entender que los otros también tienen que aportar y que de pronto en ciertas circunstancias tenemos que llamar la atención de los filósofos o de los economistas o de los cartógrafos o de los geólogos o de los biólogos o de los historiadores, y no enumero más porque sería un sinfín de áreas de conocimiento. No, son todas. El universo son todas, sin exclusión. Para eso, ¿qué requerimos nosotros los profesionales de hoy? Libre pensamiento. Libre pensamiento. Tener la capacidad de escuchar, entender, discutir todas las ideas, todas las teorías, todos los relatos, sin ponerles ningún tipo de talanquera. Déjenlos que entren al cerebrito y ustedes verán con cuál proporción de lo que entra se quedan. Con el 0%, listo. Con el 50%, listo. Con el 99%, listo. Con el 100%, listo. Pero que sea a partir de la razón y no de la prevención ignorante, que no nos demos la oportunidad de encontrar, de mirar, de reconfortar, de comparar apreciaciones distintas. Espero entonces que esta charla sea de interés. Como es tradicional en Foro de Futuro, habrá una presentación de alguna extensión y posteriormente pues daremos la palabra para que tanto contertulios como asistentes invitados pues nos hagan sus reflexiones. Pilas, jamás tendremos la verdad eterna. Esta no es una voz de pontífice, esta es una voz de un estudiante que seguirá estudiando el resto de su vida focalizado en el territorio, en Colombia, teniendo en claro que la dimensión territorial ya ha adquirido unas dimensiones distintas. ¿Cuáles dimensiones distintas? Las dimensiones que nos permiten entender que tenemos una Colombia continental, una Colombia marítima, una Colombia subterránea, una Colombia submarina, una Colombia aérea, una Colombia atmosférica y una Colombia ionosférica.
Eso dice nuestra Constitución. Hablaremos entonces de nuestros elementos geopolíticos naturales. Y empezamos con una reflexión de la Negra Nieves, que es una tesa en hacer críticas. Dice la Negra Nieves: perdimos el ferrocarril, el correo, el tranvía, la flota gran colombiana, la navegación por el río Magdalena. Talamos montes, envenenamos ríos y se nos derriten las carreteras. Dice por un lado. Dice por el otro: los países inteligentes no deben vender su luz, ni su agua, ni su aire, ni su tierra a los extranjeros. Y en eso sí que tenemos que hacer discusiones en Colombia, puesto que no hay argumentos sólidos por parte de quienes lo quieren vender, algunos de nuestros recursos, algunos de nuestras empresas, algunos de nuestros patrimonios construidos, a no ser que sea solventar las cajas de los gobiernos de turno. Muy bien. Digamos, y vamos a enumerar una serie de situaciones, que una de las principales características que posee Colombia por estar ubicada donde está es que es uno de los pocos países que tiene acceso a lo que llamamos el recorrido del satélite sincrónico geoestacionario. ¿Cuáles son esos países? Colombia, Somalia, Uganda, Ecuador, el Congo, Zaire, Brasil, Indonesia, Gabón y Kenia. 10 países de acuerdo con el derecho internacional. Si ustedes ven, 10 países pobretones, que al menos deberían tener conciencia de que sí, sitúan un satélite a 22.300 millas, y este número es exacto, perpendicular a la línea ecuatorial, el movimiento de rotación de la Tierra hace que el satélite pareciera que estuviera fijo en un solo punto y entonces estuviera siempre mirando al lugar de origen del cual fue lanzado o del cual fue ubicado. Esto es más o menos lo que uno entiende como órbita geoestacionaria. Fíjense que el circulito de afuera tiene que correr más rápido que el circulito de adentro. Pues claro, porque es que tenemos un radio diferente. Eso es lo que hace una órbita geoestacionaria. Ahora bien, ¿para qué sirve una órbita geoestacionaria? Cuando yo estaba chiquito, hace muchísimos años, e iban a transmitir una pelea de Pambelé desde Malasia, esa señal de televisión que llegaba desde Malasia, o que se originaba en Malasia, tenía que recorrer y rebotar por 4 o 5 satélites antes de llegar a las estaciones de Chocontá, de Telecom en su momento. Por eso es que en esos momentos, como algo que sucede ahora, la imagen llega más rápido que el sonido. Porque es que el sonido, acuérdense que tiene una velocidad, la luz tiene otra. Y eso permite tener una verdadera autopista de información. Ahora bien, cada país tiene derecho a tener 3 órbitas geoestacionarias. Eso lo define el derecho internacional. Por eso es que es importante que tengamos conciencia de ese patrimonio, porque es que nosotros tenemos propiedad sobre esos 3 parqueaderos. Y si de pronto Estados Unidos requiere uno, o México, o Japón, o Rusia, o China, o India, o el Vaticano, o Corea del Norte, pues es mejor que negocie con nosotros para alquilarlo o para venderlo, ojalá nunca para venderlo, antes de que tomen posesión de él y nos lo invadan, como ya ha sucedido en varios aspectos de nuestra geografía, nuestro territorio y nuestra violada soberanía. Entonces, una primera ventaja son las comunicaciones, pero la segunda es el aspecto militar. En medio de la Guerra Fría, en el primer gobierno de Ronald Reagan, se implementaron varias estrategias de defensa. Todos ustedes, me imagino,
tienen alguna noción de lo que es un misil. Un misil es un proyectil que tiene un punto de origen y un punto de destino. Y de acuerdo con el origen y el destino se clasifica. Y entonces sería tierra, 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 agua, tierra, aire, o al revés, todas las permutaciones posibles. Pues al gobierno de Reagan, en medio de la Guerra Fría, se le ocurrió tener un satélite en la atmósfera. Y entonces ya la clasificación era distinta. El proyectil atmosférico se denominaba proyectil geoestacionario porque atacaba atmósfera aire, atmósfera agua y atmósfera tierra. Y necesitaban un lugar para mantener fijos la batería de proyectiles. Y una de ellas fue Colombia y la otra algunos de los otros países. Lo que sería importante en términos de conciencia geográfica y de soberanía nacional es llamar a Estados Unidos muy comedidamente y decirle, si usted necesita uno de nuestros 3 parqueaderos, con mucho gusto se lo alquilamos. Pero no podemos decir que lo ocupen así como sí. Se suponía que en el 2012 Colombia iba a tener ya su propio satélite. Recuerden que hay un principio, por allá, Juanchito, los economistas hablan de muchas cosas, pero hay un principio que no falla. El día que usted vaya a ser una sociedad, no busque socios más pobres que usted, hombre. Es que eso no funciona. Eso no funciona. Eso está perdido de nacencia. Ahora bien, ¿a qué me refiero? En 1968, en la cumbre de Cartagena, se protocolizó el funcionamiento o el origen del Pacto Andino, hoy Comunidad Andina de Naciones. Y uno de los principales proyectos del Pacto Andino, que juntaba a los países liberados por Bolívar, pues era que tuviéramos un satélite propio para todos. Y hasta le pusimos nombre, el Cóndor. Pero el Cóndor, a la fecha, no existe como satélite y las pocas aves que quedan de esa especie van de salida. Eso ha sido muy triste. Pero también se pretendió hacer posteriormente una licitación internacional para que Colombia accediera a un satélite de comunicaciones, no militar, porque nosotros pues a punta de caucharazo nos defendemos. ¿Cómo les parece que se abrió la licitación internacional? Se cumplieron todos los requisitos, esa licitación internacional se la ganó Rusia y por presiones foráneas esa licitación ya otorgada se tuvo que declarar nula. Quedamos muy mal en el concierto internacional en temas de comercio internacional y de seriedad en los negocios. Lo cierto es que a la fecha no tenemos nada con la órbita geoestacionaria, el satélite El Cóndor no existe y no tenemos posibilidad de haber accedido por ahora a un satélite alquilado. Hicimos un ejercicio simpático y fue que la Sergio Arboleda, la universidad, tiró o lanzó a la órbita un satélite que duró 2 minutos en la atmósfera, pero fue, digamos, el primer intentón aeroespacial nuestro. ¿A quién se les parece esta caricatura? Este es Chávez. Chávez en forma de satélite. Pero ¿cómo les parece que es que Chávez, estando vivo, mandó a hacer un satélite a China y posteriormente se alió con Irán y con Rusia y próximamente, parece que el año entrante, este satélite entra a funcionar? Ojalá no en uno de nuestros 3 parqueaderos sin permiso. Una de nuestras principales riquezas, quiérase que no, es que Colombia tiene 2 países, un país en tierra y un país en mar. En mar tenemos 900.000 kilómetros cuadrados, estoy redondeando la cifra y no estoy teniendo en cuenta los casi 180.000 kilómetros que vamos a perder con Nicaragua. Recuerden que el 22 de este mes hay una nueva cita en la Corte Internacional de La Haya, donde se van a confirmar o a no confirmar los fallos previos. Cuando uno tiene un país en el mar, tanto en el Océano Pacífico como en el Atlántico, y con presencia en el Mar Caribe y las Antillas,
Pues hombre, uno debe saber un poquito de ciencia marítima, ¿o no? Yo me atrevo a proponer, y lo digo como ejemplo académico, no con fines de pensar en burocracia, que Colombia debería tener un ministerio del mar. Es que son 900.000 kilómetros. 900.000 kilómetros que vamos a ver ahora, tenemos que hacer primero respetar y después aprovechar. Ahora, el derecho internacional tiene mucho rigor cuando se manejan las líneas de costa para poder definir los límites marítimos de un país. Porque es que las costas no son líneas rectas, sino que son muy quebradas. Acuérdense de pronto a los que nos tocó cuando estábamos chiquitos. ¿Cuáles son los principales accidentes costeros? Un archipiélago, que son varias islas, un estrecho, un istmo, una playa, un golfo, un cabo, una isla solita, una península, una albúfera o albufera, como el delta del Nilo, por ejemplo, un delta, la bahía, la ensenada o un acantilado marítimo, que son estos grandes riscos que llegan hasta el agua. De eso tenemos nosotros en la costa atlántica y pacífica, que tenemos que saber manejar. El día que estén tirados en la playa quemándose el ombligo, acuérdense de mí y piensen en esto. Si uno está tirado en la playa de su país y ve que hay como unas entradas del mar en el territorio, de acuerdo con el derecho internacional, esto es indiscutible. Eso le llaman aguas interiores y el propietario es el país donde está ubicado. Maravilloso. Ahí sí no hay duda. Esa línea de costa es el punto cero. Las 12 millas siguientes se llama mar territorial. Dice el derecho internacional. Esas 12 millas son suyas. Lo que hay en la superficie y lo que hay en el subsuelo marino, todo es suyo. Nadie puede estar ahí sin permiso. Si hay alguien ahí sin permiso, lo puede hundir. Eso dice el derecho internacional. Muy bien. De la milla 12 a la milla 24 aparece la zona contigua. Y la zona contigua, dice el derecho internacional, todo lo que hay ahí es suyo. Eso sí, si hay alguien ahí sin permiso, usted lo puede detener, lo puede retener, le puede hacer aduana, le puede hacer pesquisas, pero no lo puede hundir. Eso dice el derecho internacional. Y de la milla 24 a la 200, si este vector, esta flecha imaginaria, no se cruza con el de ningún otro país, se llama zona económica exclusiva, lo cual le da propiedad a usted para administrar esa zona en términos de navegación marítima. Y dejémoslo ahí para no enredar la pita. Se supone que ese mar está asentado sobre la plataforma continental y el corte de la plataforma continental pues es una curva que va con una pendiente en declive hacia adelante del mar hasta llegar a unos 200 metros de profundidad. Calcular esas zonas es muy fácil, por ejemplo, en el Océano Pacífico. Perdónenme, me adelanto. ¿Por qué? Porque fíjense que si yo trazo una flecha vertical desde mi costa, paralela o a los meridianos o a los paralelos, es un requisito del derecho internacional, mi flecha no se cruza con la de ningún otro, salvo con las que Panamá hace aquí. Entonces digamos que aquí tenemos un subconjunto para compartir. Cuando yo lanzo una flecha aquí y se me cruza con la de Panamá, quiere decir que hay un pedazo de mar mío, que hay un pedazo de mar de Panamá y hay un pedazo de mar que tenemos que compartir. Si hay una flecha de Panamá que no se cruza con ninguna, ni de Colombia, ni de ningún país centroamericano, quiere decir que Panamá es la dueña de esas 200 millas. Lo mismo que en el caso de Colombia, en esta costa tan amplia y tan generosa. Pero eso no sucede en el Caribe. Acuérdense que el Caribe está lleno de islas países, de estados, que cada uno de ellos, de acuerdo con el derecho internacional, tiene la posibilidad de proyectar
sus vectores o sus flechas de 200 millas, siempre siguiendo los meridianos y los paralelos, meridianos y paralelos. Entonces, fíjense, por ejemplo, un caso real de Colombia. Fíjense Nicaragua dónde queda. San Andrés queda más o menos donde estoy poniendo la flecha. Sí, queda más cerquita, innegablemente, indudablemente, de Nicaragua que de nosotros. Pero es que resulta que desde los virreinatos, San Andrés pertenecía a lo que finalmente se denominó como la Nueva Granada. Y eso, cuando Bolívar, Santander, O'Higgins y Báez, los grandes libertadores, concluyeron sus gestas, se pusieron de acuerdo para aceptar que lo conquistado iba a estar delimitado por los mapas originarios que tenía la monarquía española. En términos de jurisprudencia de derecho internacional, eso tiene un nombre en latín que yo no sé pronunciar, pero que palabra más, palabra menos, suena parecido a iuti possidetis juris. Iuti possidetis juris. Y eso es lo que a Colombia le da ancestralmente, históricamente, propiedad sobre San Andrés, Providencia y Los Cayos, a pesar de que estén más cerquita de Nicaragua. Ahora, pilas, están más cerquita algunos de los cayos colombianos a algunos de los cayos norteamericanos que a Colombia. Pero también, por el iuti possidetis, siguen de nosotros. Aquí tenemos que tener una gran presencia, porque es que aquí sí se cruzan muchas flechas de muchos países con las nuestras. Ahora bien, ¿qué es lo grave si perdemos el pleito con Nicaragua, que ya lo perdimos en primera instancia? A mí me da brega como dimensionar 180.000 kilómetros cuadrados en el agua. Pero recuerden este dato, Jorge Mejía. Antioquia mide 63.000 kilómetros redondos. Entonces lo que está en juego son casi 3 Antioquias. Si perdemos ese terreno, 180.000 kilómetros cuadrados, con Nicaragua vamos a perder el equivalente a 3 Antioquias. Y el problema no es que perdemos las 3 Antioquias, sino que se merma nuestra propiedad marítima. Y eso atenta contra la propiedad del subsuelo marítimo, que se llama, en términos técnicos, plataforma submarina. Muy bien. Desde la conquista y los primeros años de colonia, estos españoles eran muy inteligentes, hombre. Aquí hicieron barbaridades, pero como conquistadores eran meritorios. ¿Cómo les parece que los conquistadores que se regaron por todo el territorio suramericano empezaron a encontrar ríos? Y dentro de los ríos empezaron a mirar que las distancias entre unos y otros no eran como muchos. Por eso, desde 1550 se hablaba de la posible red fluvial de integración de Suramérica, incluyendo el territorio de Brasil, que recuerden que pertenecía a Portugal, no a España. El doctor Ospina, hijo de Ospina Pérez, un antioqueño muy ilustre ingeniero, su tesis doctoral en Harvard fue la integración fluvial de las Américas. Es un proyecto que está por hacer. Tenemos islas e islotes, cada pedacito de ese Colombia, que son territorios chiquiticos, nos genera como una especie de trampolín, de pivote o pivot, se habla en términos de relaciones internacionales, y por ejemplo, San Andrés, que está tan lejos de Colombia, nos genera 200 millas adicionales. Lo mismo que Roncador, lo mismo que Quitasueño, lo mismo que Gorgona, lo mismo que Malpelo. Por eso las islas las tenemos que cuidar hasta con los dientes. Digo yo, Pedro Juan González, y es mi opinión personal y profesional. El día que Nicaragua se ponga muy conflictiva y quiera arrebatarnos a San Andrés, o yo diría que antes, mejor dicho, yo diría que ya, la sede del gobierno de Colombia yo la debería trasladar a San Andrés y Providencia, no a Bogotá. San Andrés y Providencia. Ahora bien, nosotros nos hemos manejado muy mal con los sanandresanos, les hemos incumplido todas las promesas y esta es la hora pues en que todavía queremos
y creemos que ellos quieren seguir siendo colombianos. Invoquemos a los santos que así sea. San Andrés, yo tengo 2 novias en Colombia, 2 novias maravillosas. Uno San Andrés y Providencia y la otra la Sierra Nevada de Santa Marta. Ya veremos por qué. Hombre, San Andrés es un Potosí, párenle bolas a esto. San Andrés, por estar donde está, nos genera copropiedad o propiedad sobre una proyección marítima adicional de 200 millas. Gol. Pero resulta que sobre este territorio está el coral de Seaflower, que es el coral, el 6º coral más grande del mundo. Recuerden que un coral es la selva marítima donde se produce el plancton, que el plancton es la comida de los grandes cardúmenes. ¿Cómo les parece que el océano Atlántico no es igual de profundo en todas partes? No. Hay lugares que son más profundos que otros. Y hay 3 canales navegables que unen a América con Europa y África. El primero, el canal de Yucatán, que pasa por el Golfo de México. El segundo, el canal de la Mona, que pasa por San Andrés. Tercero, el canal de Barlovento, que es el de más profundidad de los 3, que pasa por Granada y Grenada. En la época de Reagan, él invadió no solo a Panamá, sino a Grenada, con el argumento de que allá había un negro feo, comunista, violador de los derechos humanos. Iba uno a ver, ni tan negro, ni tan feo, ni tan comunista, ni tan violador de los derechos humanos. Es que había que controlar el canal de Barlovento, porque es que por allá es donde pueden circular los grandes buques cisterna, los grandes buques de contenedores grandes hoy como el Super Panamax E, pero también los grandes portaaviones. Así que uno no se puede quedar con los titulares de prensa. Detrás de cada titular de prensa hay una historia, Jorge Mejía. Muy bien. ¿Cómo les parece que en el territorio submarino de San Andrés hay yacimientos petroleros? Y ahí sí se enredó todo, pues, porque es que donde hay petróleo, ya el paisito subdesarrollado como Colombia deja de existir y son los grandes poderes del mundo los que entran a intervenir alrededor de la OPEP. Ustedes han oído hablar y de pronto han ido a pasear, qué rico, a los países caribeños. Por Dios, existen circuitos turísticos de cruceros que paran y hacen escalitas en muchos de esos países. No hemos logrado que sea de frecuencia permanente alguna ruta de cruceros por San Andrés. Y les digo lo siguiente, y el que haya ido con seguridad me respaldará. A uno le anuncian Aruba, Bonaire y Curazao como un destino bellísimo. Pilas, es bellísimo. Pero cuando uno va a San Andrés y ve su topografía y el mar de 7 colores, no hay comparación. Es mejor escenario geográfico San Andrés que esas 3 perlas del Caribe. Indudablemente ellas tienen mejor infraestructura y desarrollo hotelero que nosotros, o de infraestructura turística. Hijos míos, hay que cuidar a San Andrés. Lo voy a poner de este tamaño. Para Colombia es más importante en el futuro San Andrés que Antioquia. Oigan lo que estoy diciendo. Y que Cundinamarca y que Valle. Pero eso me lo podrán contraargumentar aquellos que tengan conciencia geográfica e histórica. No acepto opiniones de imbéciles. No las acepto. No, estudien. Estudien. Para que vean que eso tiene más certeza que un chucho. Muy bien. Esto es lo que estamos peleando alrededor de lo que se llama el paralelo 83, donde de alguna manera 82-83, de ahí y de allá es donde está pegada la reclamación de Nicaragua. Hay petróleo y esta es una belleza. Pilas. Ahora que estamos en la era de las telecomunicaciones y hay ruidos y Mintic y satélites y banda ancha y las 5G y las 17 y eso desde que le pongan número que no va a acabar. Recuerden que hoy por hoy
la masa de comunicación más importante por volumen es submarina, que son las grandes redes de fibra ópticas, cuyos propietarios son las grandes multinacionales, un Ericsson, un Bell South, un Telefónica, una de esas cosas. Muy bien. ¿Cómo les parece que hay redes regadas por todo el Caribe? Pilas en términos de soberanía. Todas esas empresas que entran y salen de los territorios marítimos de diferentes países tienen que pagar peaje. Pregunta, ¿Colombia está cobrando esos peajes? Respuesta, no. Pregunta, ¿por qué no? Porque estamos en manos de gobiernos ineptos con ciudadanos ineptos. Ahora que hablo de peaje, me voy a devolver a San Andrés un momentico. ¡Qué belleza! ¿Cómo les parece que en algún momento del tiempo, y ya está anunciado, Nicaragua va a ser un canal interoceánico? Ya lo hemos hablado aquí varias veces. Maravilloso. Dice que lo va a hacer China. Pues maravilloso. Eso pondrá orejón a Estados Unidos y lo obligará a hacer un montón de maromas. Listo. Pero ¿saben qué va a pasar si todavía somos propietarios de San Andrés cuando ese canal comience a funcionar y siempre y cuando tengamos gobiernos serios y gobernantes buenos y ciudadanía menos torpe? Cualquier barco que entre o salga del canal de Nicaragua nos tiene que pagar peaje. ¿Cómo les parece la perlita? Por eso no podemos soltar a San Andrés ni por el chiras. Pero hay que tener una buena campaña de culturización para que nuestros conciudadanos entiendan. Los Cayos, que son islitas chiquillas, también nos proyectan 200 millas. El continente más grande que hay sobre el planeta es la Antártida, está congelado. Es la reserva de agua dulce más grande del planeta, que está congelada. Pero también es rica en recursos minerales. ¿De quién es la Antártida? Pues dice el derecho internacional. La Antártida es de aquellos países que cumplan con un principio que se llama la teoría de la defrontación. Tiene ese nombre así de raro. ¿Y qué es la teoría de la defrontación? Si usted como país es capaz de lanzar una línea imaginaria, un vector, desde cualquier parte de su territorio, que llegue limpio sin atravesar ningún país a la Antártida, ese punto de origen le genera copropiedad sobre la Antártida. Ponemos el ejemplo de Perú, el ejemplo de Perú otra vez aquí y de Colombia. Fíjense, Brasil pues que casi que lo tiene todo controlado. No quiere decir que porque Brasil tenga más costa que los otros, tiene más copropiedad sobre la Antártida. No, tiene igual copropiedad Brasil con todas estas costas continentales que Colombia, que no tiene sino un pedacito de territorio que le permite cumplir con ese territorio. La isla de Malpelo. A eso se le llama teoría de la defrontación. Les quiero preguntar sin que me contesten todavía para hurgar la herida, simplemente para echarle sal a la herida. En sus cursos, en sus colegios y en sus universidades hablaron de la teoría de la defrontación, hablaron de Malpelo, hablaron de las riquezas de la Antártida. ¿Por qué a nosotros no nos hablan de eso y a los niños de los países ricos y hombre? Yo es que no he podido entender. Muy bien. ¿Cómo les parece que después de la segunda revolución industrial, cuando pasamos a la producción en serie, dejamos el de tal, empezó la intensificación de tecnología mecánica, posteriormente electromecánica, hoy en términos de servomecanismos inteligentes, en términos de robótica? Uno de los insumos que más pronto se van a agotar en el planeta son los minerales. Los minerales. Ahora, acuérdense que hay un estándar mundial, que eso sí me imagino que ustedes y yo todos lo estudiamos en quinto bachillerato, que fue química y la tabla periódica de los elementos.
Cuando yo estaba en sexto bachillerato en 1975, habían como 132 elementos, hay como 140 y punta, sabiendo que hay elementos de esos que son subatómicos, que tienen presencia, pues, pero de micras. Muy bien. Pues, ¿cómo les parece que hay una pregunta? ¿Qué vamos a hacer cuando se acaben los minerales en la Tierra? Y hay varias hipótesis de respuesta. La primera, hagamos minerales artificiales. Gol, para eso es la ciencia. Yo soy hijo de la razón, creo en la ciencia. Es más, ustedes y yo, cuando vamos a la odontología y nos tienen que hacer algún trabajo, no es como antes que le ponían a unas placas de plomo ahí o de oro. No, ahora se ponen de porcelana o unas amalgamas que son hechas en el laboratorio, son artificiales. Otra alternativa, que la veremos más adelantico, tráigalos de otros elementos estelares, por ejemplo, de la Luna, o de Marte, o de un asteroide. Acuérdense el gran hito de la prospectiva aeroespacial de finales del siglo pasado, fue una película de los 80s que se llamó, o 70, 80 que se llamó 2001 Odisea del Espacio, que tenía como trama el viaje en una nave minera. La otra alternativa, hijos míos, es sacar los minerales que están en el fondo del mar. Y esto tiene un cuentecito. ¿Cuál es el cuentecito? ¿Cómo les parece que cuando los minerales están en tierra, a eso se le llama mina o yacimiento? Y usualmente hay un mineral principal y como 4, 5, 10 que lo acompañan, pero hay uno principal. Resulta que en el fondo del mar hay grandes concentraciones de minerales, sobre todo en el Océano Pacífico. ¿Por qué en el Océano Pacífico? Porque es el que mayor actividad tiene de las placas tectónicas. Entonces esa lava que bota permanentemente el centro de la Tierra, el magma, al tocar el frío del fondo del mar, se solidifica, pero ese masato no es que sea un masato de oro por aquí, de cobre por allá, de magnesio por allá, no, es toda la tabla periódica de los elementos revuelta. Entonces, ¿cómo está planteado el gran negocio minero-industrial del futuro? Del futuro, del futuro. Pues vamos a sacar los minerales que hay en el Pacífico. ¿Y cómo está planteado el negocio? Ubique esos yacimientos, que no se llaman yacimientos, se llaman nódulos marinos o nódulos polimetálicos. Construya unos barcos grandototototototes de gran calado que llaman, con unos brazos robotizados largos totototes para que bajen al fondo del mar, saquen ese magma, ese nódulo y vayan llenando paulatinamente el barco. Una vez el barco esté lleno, ese barco debe ir a una bahía muy profunda y un puerto habilitado para desocupar el barco y para que por procedimientos actuales, por ejemplo, como el electrólisis o futuros que yo no conozco, se separen los elementos, los minerales y queden listos para distribuir para todas partes. ¿Cuál sería el escenario más propicio para desarrollar esa nueva y grandota industria? ¿Cómo les parece, hijos e hijas mías, que a nivel internacional está claro que el escenario lógico para hacer ese trabajo es Colombia? Por tres razones fundamentales. La primera, porque tiene costa sobre el Pacífico. Gol. Si no, no había nada que hacer. Segundo, y esto no es una exageración tropical, Clarita, Colombia posee la bahía natural más profunda del planeta. Se llama Bahía Cúpica. Uno con plata y tiempo hace el hueco, porque ya lo tenemos hecho, hombre. Lo que nos toca es hacer el puerto y eso sí, integrar el puerto con otras ciudades de Colombia o al menos con una ruta expedita hacia el Atlántico, para no necesariamente tener que pasar por el Canal de Panamá cuando haya que distribuirlos. Todo indica que es Colombia ese escenario. Yo no sé si ustedes han ido a pasear a la costa pacífica,
Es un escenario natural exuberante, hermoso. La cordillera occidental está muy pegada a la costa, comillas, pues, relativamente pegada, lo cual nos ha favorecido en un sentido. Es lo que ha permitido, ha servido como muralla natural por ser selva húmeda tropical para que el niño y la niña no nos peguen tan duro como le han pegado en su momento a Perú o Ecuador, que les ha destrozado la agricultura. Pero por estar cerquita, pues entonces es difícil que las ciudades se comuniquen con el puerto. Recuerden que llevamos 500 años de descubiertos y de conquistados y de colonizados y llevamos como 700 tratando de hacer la carretera entre Cali y Buenaventura y no hemos podido. Entre Cali y Buenaventura, lo cual no tiene derecho. Van llevando la cuenta de algunos de los factores geopolíticos naturales. Órbita o geoestacionaria, riqueza marítima, teoría de la defrontación, los nódulos marinos o polimetálicos. Esto en geopolítica es muy importante y es el concepto de puntas de crecimiento y puntos triples, Pachito. ¿Qué es una punta de crecimiento? Es un pedazo de país que se mete en otro. Por ejemplo, fíjense que este pedazo de Colombia, que es la Guajira, la península de la Guajira, se mete en un pedazo de Venezuela, en el mar de Venezuela. Fíjense que esta naricita de Colombia en el Guainía se mete entre Venezuela y Brasil. Pero fíjense que esta naricita del Mitú se mete en Brasil y que esta naricita de Leticia se mete entre Brasil y Perú. ¿Qué dice la teoría geopolítica? En esos puntos, en esos lugares, usted debe fundar ciudades, porque es que si no, le da la tentación a Brasil y Venezuela de recortar este país, este pedacito, a Brasil de recortar este pedacito y a Brasil y Perú de recortar este pedacito, y ni por el chidas. Ahora, no puede hacer una ciudad, pues, no es capaz de descentralizar, no es capaz de hacer una desafectación demográfica y redensificar. Entonces monte, pues, un batallón militar, hombre. Si no puede, entonces ponga entonces una cárcel agropecuaria. Si no, ponga pues un burdel, pero ponga alguna cosa donde haya presencia suya de país como Colombia. Obviamente esos puntos de Colombia están abandonados. ¿Y qué es un punto triple? Esto es una maravilla. Un punto triple es aquel lugar donde coinciden más de dos fronteras. Vean a Huepí, Colombia, Ecuador y Perú. Aquí fue donde mataron a Reyes, porque es que ellos sí sabían del tema. Él sabía que si caminaba un poquito, estaba en cualquiera de tres países. Leticia, Colombia, Brasil y Perú. Isla de San José, Guainía, Venezuela, Brasil y Colombia. Dice la teoría geopolítica. Aquellos países que tengan la fortuna de tener puntos triples deben utilizar esos puntos triples como nodo principal de la infraestructura vial y ferroviaria. Porque textualmente con una piedra mata tres pájaros, con una carretera y un ferrocarril une tres países. Pero en Colombia eso ni lo sabemos ni lo entendemos. Por ahí hay un refrán que yo les digo mucho a mis alumnos. De pronto les es útil. Uno le da comida a la gente, hombre, pero no ganas de comer. ¡Qué cansancio! ¡Qué cansancio! Usted le da comida a la gente, pero ganas de comer, si no. Y el que es bruto es bruto. Ahí no hay nada más que hacer. Tenemos un proyecto en ciernes hace 500 años. El canal interoceánico Atrato-Truandó. Han ofrecido para construirlo Corea del Sur y Japón. Me supongo yo en términos geopolíticos que cuando Nicaragua empiece a construir su canal, sobre todo con China, inmediatamente los gringos a las carreras van a venir a decir que construyen el canal o a quitarnos el pedazo de Chocó y Antioquia como nos quitaron a Panamá. Eso sí es así, pues. Y lo que estoy diciendo es muy incorrecto políticamente hablando, muy incómodo, pero históricamente es cierto. Gústele a quien le guste, chóquele a quien le choque. Muy bien. Ese canal hay que hacer el hombre.
Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Ahora, cuando uno habla de un canal interoceánico, habla de ferrocarril, carretera, navegación fluvial y aeropuertos, ¿cierto? Para que la cosa funcione. Tenemos un potencial pesquero del diablo, hombre. Y en nuestra dieta alimenticia no figura el pescado. Acuérdense que hay dos productos, Juanchito, Jorge, de demanda infinita, que son el oro y la harina de pescado, hoy, no sé después, hoy. Hombre, si no nos comemos nosotros el pescado, entonces hagamos un desarrollo industrial para secarlo, para pulverizarlo y para venderlo. Ese es el insumo para los concentrados de los animales en el planeta, hombre. Y ahí lo tenemos. Y Colombia tiene especies de Atlántico y especies de Pacífico, frescas, abundantes. Y no estoy hablando sino de la pesca marítima, no estoy hablando de la pesca fluvial, que está muy aporreada por la construcción de las hidroeléctricas. Eso hay que reconocerlo. También tenemos una biota, una biodiversidad exclusivísima en el fondo. Vea este dato, Georgie, Juan. En marzo de 2016, hace 5 años, todavía estábamos descubriendo ecosistemas en Antioquia. Todavía, estoy hablando de marzo de 2016. Es que no conocemos el territorio, hombre. No lo conocemos. Y así es que queremos hacer POTs inteligentes. Que me envuelvan los POTs. No son inteligentes. No, no. Cumplen normas. Cumplen con lo que la visión ve en el corto sentido, pero no con el aspecto geológico, morfológico, isomórfico. Por Dios. Sin eso, buche y pluma. ¿De quién es la naturaleza? Nos contestaba el doctor Cristian Samper, un colombiano eminente que logró ser el director general del Smithsonian, que es el museo de historia natural más importante del mundo. ¿Qué nos decía el doctor Samper? Tenemos que cuidar la biodiversidad como nuestro mayor patrimonio, pero pilas que las reglas de juego han cambiado. Antes el sapito o la matica pertenecían al país de origen. Ya no, ya es del que lo registre. Y entonces una empresa como Monsanto, que es la dueña en el mundo de los abonos, de los pesticidas y de las semillas, ya ha logrado registrar papas, yuca, trigo, cebada, soya, sorgo, por Dios, para después revendernos las semillas. Si servirá para alguna cosa el Ministerio de Agricultura en Colombia, como está concebido. Yo me ahorraría esa plática. Muy bien. Esta es una dicotomía muy difícil, muy difícil, muy difícil. Hagamos de cuenta una cosa bien simple, que alguno de ustedes en un momento del tiempo lo nombran ministro de Minas y Energía y en otro momento del tiempo ministro del Medio Ambiente. ¿Usted cuál hipótesis defiende? Colombia tiene el 57% de la extensión mundial de páramos, que son las fábricas de agua. Y hay que cuidarlo con alma, vida y sombrero. Y como la providencia es así, donde hay páramos puso oro. Entonces hoy la dicotomía es, sacamos el oro porque necesitamos recursos ya y afectamos la reserva de agua para el futuro. Esa es una hipótesis. O dos, no sacamos el oro, nos quedamos sin el recurso y la caja que necesitamos ya y garantizamos el agua para el futuro. Piénsenlo muy seriamente, porque es que hay argumentos valederos de parte y parte. Es muy difícil. Yo me inclino por proteger el agua, pero creo que es una decisión estéril, porque como aquí somos tan bocones, ya todos los mineros ilegales saben en cuáles páramos y dónde están ubicadas las minas de oro, y es más dañina la minería ilegal, artesanal, que la minería industrial intensiva. Las dos tienen impacto, toda la cosa. La ilegal pues arriesga la vida de los mineritos, por el desorden en que la desarrollan, pues genera más caos y más complicado. Muy complicado, muy complicado. Eso daría pie, Juanchito, para una conversación dedicada de Hablemos en Serio. En Bogotá, por ejemplo, está el páramo más grande del mundo que hay que cuidarlo. Tenemos humedades para tirar para arriba. Gracias al resurgimiento de la clase media en China, volvió a aparecer la esmeralda, se volvió a revalorizar. Recuerden que las religiones budistas, confucionistas e hinduistas tienen como elementos rituales las joyas verdes, jade y esmeralda, por ejemplo.
En potencial energético, y ya vamos a terminar, tenemos petróleo, no tenemos tanto gas natural, tenemos buen carbón y buen uranio. Y somos potencia en recursos hídricos. Eso sí, tenemos que tener en cuenta que al 2030 medio planeta ya está diciendo ante las evidencias que no va a consumir más carbón. Entonces ese primer renglón o segundo renglón de nuestra balanza comercial, Jorge y Juan Pablo, va a desaparecer y necesitamos compensarlo. Ahora, los carros eléctricos, los Teslas, los de hidrógeno, que dicen que son más eficientes que los de energía eléctrica, aparecerán y entrarán en disputa con el petróleo. Pero creo que eso a mí al menos no me va a tocar. A pesar de todo, tenemos un clima relativamente homogéneo, aunque hoy está despelotado, pues cómo no. Es que recuerden que es el único país que tiene una cordillera intertropical que se dividió en tres. Por eso tenemos todos los pisos térmicos todo el año. Por eso deberíamos ser la despensa alimenticia de la humanidad, pero no lo somos. Tenemos recursos panorámicos. Este país, recursos panorámicos son los que son utilizables en turismo. Tenemos desde nieve, tenemos selvas, tenemos bosques, tenemos desiertos, tenemos llanuras, tenemos de todo. En recursos de flora participamos en 2 de los 5 pulmones naturales del mundo, que son Chocó y Amazonas. Tenemos el primer lugar en el mundo en variedad de ecosistemas. Tenemos 50.000 tipos de plantas que equivalen al 20% de la flora mundial, 15.000 son exclusivas. Y tenemos 10 millones de hectáreas de parques naturales. Además, somos el segundo país en angiospermas, que recuerden que es hoy el tipo de vegetal o de especie de biota de donde salen todas las maticas que hoy tenemos en el planeta. Somos el primer país en especies de aves, el segundo país en anfibios, el tercer país en reptiles, primates y mariposas, el cuarto país en especies de mamíferos, cuarto país en reservas de platino, oro sube y baja, sexto país en oro sube y baja y esmeraldas más reconocidas. Pero fíjense esta cartica de presentación, hombre. Es que esto es una belleza, hombre. Primer país en número de especies de aves, que equivalen al 19% de las especies en el mundo. Segundo país en número de especies de anfibios en el mundo. Segundo país en angiospermas en el mundo. Tercer país en número de especies de reptiles, primates y mariposas en el mundo. Cuarto país en recursos hídricos del planeta. Cuarto país en mamíferos en el mundo. Cuarto país en platino en el mundo. Quinta potencia mundial en recursos de flora y fauna. Sexto país en oro en el mundo y octavo país en corales en el mundo. Y recuerden que los corales evitan que las olas lleguen muy fuertes a las playas y lo que mencionábamos ahora de la producción del plancton. En resumen, tenemos el 10% de todos los seres vivos del planeta aquí y el 20% de la flora mundial. Ustedes verán si valoran eso o no lo valoran. Tenemos megafauna, tenemos un sistema de parques naturales nacionales maravillosos. En eso tenemos que reconocer presencia estatal, con abusos como en cosas raras. La minería está tragando páramos y parques. Hoy Ciudad Perdida está siendo afectada, aunque es patrimonio de la humanidad, por el uso indiscriminado de glifosato y paraquat. Y esta es mi otra novia. Quiero parar aquí. Esta es la Sierra Nevada de Santa Marta. Párenme bolas. El único lugar en el mundo que tiene todos los pisos térmicos, desde nieve hasta playa. No lo busquen en el mundo, no hay otro. Es una de las 5 ollas hidrográficas de Colombia, pero por la echada indiscriminada e irresponsable de glifosato y paraquat, esa olla hidrográfica se están secando. Debo confesarles que a mí no me gusta la música vallenata, la respeto como expresión, pero no es mi favorita. Pero sí sé que los vallenatos clásicos le cantan a los ríos del Cesar. Vayan al Cesar a ver qué queda de los ríos, qué queda del Guatapurí, por ejemplo. Es una quebradita, porque es que ya la fuente se secó. ¿Por qué? Por el manejo irresponsable y la actitud genuflexa de nuestros gobiernos ante la lucha perdida impulsada por los norteamericanos contra el narcotráfico. Siendo las 6:01, quiero parar aquí para dar la posibilidad de que ustedes emitan sus comentarios, sus críticas, lancen sus hipótesis. El único favor que les pido es, pensemos en Colombia. Esto no es de emotividad, esto es de conocimiento. Lo que sí me gustaría saber es, ustedes en su historia como ciudadanos han oído que alguno de los candidatos presidenciales o luego presidentes hablen de esto
para que sirvan como palancas al mal llamado plan de desarrollo. Gracias. Muchas gracias, doctor Pedro Juan. El doctor Juan Pablo desea retomar el conversatorio. Sí, muchas gracias, Valeria. Juanchito, no se te oye. Como que se le salió la llamada. Allá, ya volvió. Ahora sí. Juanchito, se te había ido. Sí, qué pena, doctor Pedro Juan. Sí, puse el botón que no era. No, doctor Pedro Juan, lo primero es excelentísima presentación, increíble presentación. Digamos que ahí hay por lo menos 5 apuestas estratégicas para Colombia bastante interesantes, todas pensando en futuro, todas, digamos, partiendo digamos, de lo que tenemos y geopolíticamente, de lo que podemos aprovechar digamos, por las condiciones naturales del país. No, pues usted es un experto en geopolítica, pues yo no tengo nada más que complementar, pero sí tengo una pregunta, solamente una pregunta. Sabiendo que tenemos esto, que tenemos esas oportunidades estratégicas de largo plazo, probablemente esta pregunta se la han hecho antes, ¿cuáles son las razones por las que usted cree que Colombia y sus dirigentes, llámese, y cuando hablo de la dirigencia no hablo solamente de la parte política, sino también de los empresarios, de la academia, de las organizaciones? Es decir, ¿por qué nosotros no hemos aprovechado como se debe estas potencialidades, ¿cierto? Porque no es un problema solamente del Estado, sino que también, pues, si otros, digamos, grupos de poder lo exigieran, pues también se podría volver una realidad. ¿Cuál cree usted que es como la razón para eso? Yo cuando lo escuchaba a usted con algunas de sus expresiones, doctor Pedro Juan, me acordaba mucho de un chiste que me contaba mi abuelo, que en paz descanse. Él llegaba y decía, hombre, una vez estaba Dios haciendo el mundo, el planeta, y entonces empezó a decir, vea y verá, yo le voy a hacer a un país que tiene entrada a los 2 océanos, que tiene un territorio que es capaz de unirlos, con la biodiversidad, la mejor de biodiversidad del planeta. Y los ángeles le decían, pero Diosito, pero usted, ¿por qué le va a poner todo eso a un solo país? Eso no es como inequitativo con el resto. Y entonces Dios le respondió, espérese un momentico y verá la gente que le voy a poner. No seas sinvergüenza, hombre, Juancho. Pero sí tengo esa pregunta, doctor Pedro Juan, o sea, es que la visión de cortísimo plazo de la plata ya y de la política ya no nos deja, o es que de pronto, ahorita yo estaba en una reunión con unos dirigentes de una cámara de comercio y me contaban, por ejemplo, digamos, fuentes de financiación del Estado, y entonces me contaban que, que como algunas fuentes de financiación, pues digamos, algunas fuentes de financiación no eran paralelas a intereses particulares, es decir, era mucho mejor para la ciudad, pero no era muy difícil recolectar dinero propio a través de las fuentes de financiación. Entonces eso no había calado en Colombia, esos tipos de fuentes de financiación.
impositiva, ¿cierto? Bueno, etcétera. Es decir, ¿por qué no lo hemos hecho? Porque ¿cuál es su hipótesis, doctor Pedro Juan? Usted que tiene más experiencia en el tema. Juanchito, gracias por la pregunta y la voy a contestar bajo mi absoluta y plena responsabilidad profesional y personal. Hay varias hipótesis. Una, un pésimo sistema educativo que no le da a los niños de primaria las herramientas mínimas para que conozcan el territorio donde nacieron. Eso no se aprende en bachillerato, eso no se aprende en pregrado, eso no se aprende ni en maestrías, ni en doctorados, ni en postdoctorados. Eso se aprende desde chiquito, para que el niño tenga herramientas y vaya valorando el territorio donde nació. Entonces, primera hipótesis, Juanchito, educación mala. Entonces, si la educación es mala, no tenemos la culpa de ser ignorantes. Dejémoslo de tamaño, pues, y estoy siendo muy considerado. Otra hipótesis, las potencias externas o la potencia externa más próxima nos tienen como reserva. Porque es que ellos sí piensan para dentro de 300 años. Como nosotros pensamos es para el año entrante, ¿cierto? Pero ellos piensan para 300 años, para 400 años, para 500 años. Acuérdense cuando estábamos hablando de Antioquia 2050, que Lucio nos traía ejemplos de otras localidades. Mientras nosotros hablamos al 2050 y la administración actual de la gobernación habla del 2040, se devuelve 10 años. Y en el Medellín también pues, quieren pensar para pasado mañana. En Nueva York ya están hablando de 2140. Jorge Mejía, 2140. Entonces ahí es donde yo digo que uno le da comida a la gente por no ganas de comer. Pues si queremos pensar en chiquito, entonces pensemos en chiquito, pues listo el pollo. Y lo otro, Juanchito, una tercera hipótesis. Es que acuérdense que ustedes los economistas, Jorge y vos, son expertos en el tema. Cuando alguien gana, alguien pierde, ¿o no? O cuando alguien pierde, alguien gana, ¿no? Pero de pronto se llama corrupción. Y de pronto hay cositas que se hacen o no se hacen porque unos pocos están ganando. Me atrevería solamente a contestarte eso, Juanchito. Doctor Jorge Mejía. Gracias, Pedro. Un saludo muy cordial para todas y todos. A ver, yo he tenido una participación accidentada hoy porque venía manejando y mucho taco y a veces se me perdía la señal, pero traté de escuchar al máximo posible la extraordinaria participación de Pedro Juan, además de erudita, muy entretenida, sobre un tema que desafortunadamente no es de manejo cotidiano, pero es una realidad y tiene muchas raíces, toca muchas fibras de la nacionalidad que desafortunadamente no hacen parte de la agenda cotidiana de la gente, ni de sus dirigentes, ni de nadie. Mencionaste, Pedro, ahora que el 20 o el 21 había una decisión ya definitiva sobre el tema de los reclamos de Nicaragua. Una de las instancias. ¿Sí? Bueno, entonces, mientras allá Duarte está convocando al país en medio de sus problemas internos por el ejercicio dictatorial del poder que ha tenido, convoca a todo el país para defender a Nicaragua ante cualquier decisión y para enfrentar a Colombia en el litigio. Acá Duque convocó, creo que fue la semana pasada, a todos los presidentes para buscar un consenso sobre ese asunto que es tan crucial y ni siquiera pudo concluir la reunión. Pues ni siquiera hubo manera de reunir a esos cabezablancas para que dieran un concepto, no solamente como dirigentes, sino también porque hay una obligación legal al conformar esa comisión de relaciones exteriores que está compuesta por ellos y frente a un asunto tan grueso como el que se nos viene encima, no hay nada, ni siquiera por parte de esa dirigencia, y el país también está de espaldas a esa nueva realidad que se nos va a venir encima. No hay ni los medios de comunicación, ni el gobierno, ni los opinadores,
están al tanto o pendientes de lo que pueda ocurrir con ese litigio, por lo menos con esa instancia que marca un derrotero. Entonces estamos a puertas de una, no sabría decir si un zarpazo o no de parte del territorio, pero vos explicaste, Pedro, que eso venía por allá desde la colonia, esos límites marítimos, pero que ante las nuevas realidades que la comunidad internacional ha definido para determinar esos límites, es posible que Nicaragua pueda tener alguna razón para reclamar la propiedad sobre esa parte del océano y lo que implica esa parte del océano respecto a San Andrés, etcétera, etcétera. Entonces nosotros hoy estamos de espaldas a esa realidad tan triste y tan, no sé si terrorífica, que se nos viene encima de estar no solamente maniatados, sino también desinformados de lo que se nos viene encima como una espada de Damocles. Entonces, dos preguntitas, Pedro, porque no sé si en el curso de la intervención la respondiste, pero tengo dudas. ¿Cuál va a ser el impacto político de la posible decisión que le otorgue autoridad a Nicaragua sobre esa jurisdicción que hasta ahora ha pertenecido a Colombia? Y dos, yo aquí de pronto en algunas oportunidades he mencionado el tema que para mí es un tema estructural de fondo de este país, que explica muchos de los problemas que tenemos, particularmente los de violencia, y es que tenemos más territorio que Estado, en la parte territorial. ¿Y cómo será en la parte oceánica? El Estado ni siquiera es capaz de asumir el control, de asumir autoridad en la vigilancia de esa zona marítima que hace parte del territorio. Entonces, es una corroboración, a mi entender, de esa gran preocupación que muchos sectores tienen o tenemos respecto a que buena parte de las problemáticas nuestras están explicadas por la incompetencia y la incapacidad del Estado para asumir sus competencias, sus funciones en todo el territorio, tanto territorial como marítimo. Y eso explica el abandono en que no solamente ha estado el tema marítimo para usufructuar las riquezas que están allí contenidas, sino también para defender ese mismo territorio marítimo de intereses y pretensiones como los que tiene Nicaragua. Georgie, dos cositas. Gracias por las preguntas y gracias por los comentarios. Lo primero, hay escenarios múltiples con respecto a la decisión de Nicaragua y hay instancias, ¿cierto? Como cuando usted apela o como cuando usted hace y lo lleva a otra parte. Lo primero, si perdemos con Nicaragua, acuérdense que ya perdimos en primera instancia, dijeron que un pedazo del mar de Colombia es de ellos, 180.000 kilómetros. Perdemos 180, ¿perdón? Pero no, si no se marcó la Comisión de la Haya. Sí, la Comisión de la Haya, sí, pero, perdón, vamos a perder 180.000 kilómetros, que mal contado son 3 Antioquias. Eso tiene dos impactos. Como merma el área inicial, eso impacta directamente sobre la cantidad de plataforma continental. Perderíamos plataforma continental. Pero además, como tenemos una base de cálculo menor, casi que tenemos que volver a renegociar todos los límites con los países del Caribe. Alborotar ese chichonero con hartos problemas. Y una cosa que puede parecer secundaria, pero a mí me parece importantísima ante la coyuntura del planeta, es que perdemos la mitad del coral Sea Flower, que es el 8º del mundo. Perdemos eso. Ahora, lo que acabamos de ver con la Comisión de Relaciones Exteriores del Gobierno de Colombia, donde el señor presidente invita a los miembros, y los miembros son, entre otros, los expresidentes y excancilleres, y los presidentes por riñas internas no asisten, pues a uno sí lo deja, a mí me deja es pasmado.
me parecen unos irresponsables. Y si de casualidad perdemos, yo diría que el apelativo de traidores a la patria les quedaría bien. Porque es que la patria está por encima de todo. De todo. De todo. Y estos infelices no. Por Dios. Por Dios. Perdón, yo me voy como subiendo, pero es que estamos hablando del país, hombre. Jorge, es que es como si nos fueran a invitar a que 500 muchachos fueran a violar a mi mamá. Es eso. Y este país de imbéciles no lo entiende. No lo entiende. Imbécil vos, imbécil yo, imbécil mi mamá, para no ofender a nadie. Por Dios, hombre. Tengamos indécis, tengamos cordura, tengamos inteligencia, tengamos razonamiento, tengamos un poquito de amor por la patria, hombre. Que no lo tenemos. Que no lo tenemos. Ahora, puede que el fallo sea favorable y todos estos que son tan de buenas, pues pasen de agache, ¿cierto? Y no pasó nada. Pero es muy improbable que eso pase, Jorge. Es muy improbable. Y usted, es que el territorio es uno. Es que usted, ¿cuándo vuelve a recuperar eso? Dígame cuándo. Eso es sagrado. Es como cuando ustedes lo secuestran. Si lo secuestran y le piden plata, listo. Pero imagine que lo secuestran es para quitarle un riñón. Eso sí es un crimen, por Dios. ¿Usted cómo lo recupera? ¿Usted cómo lo recupera? Y ahí nosotros, pues, pero ahí pilas. Yo estoy criticando a los expresidentes y a los que no fueron. ¿Y dónde está la academia? ¿Y dónde están los medios de comunicación? ¿Y dónde están las otras fuerzas? Porque para unas cosas sí, para otras no. Entonces, la noticia es que aprobaron esa mediocre y mal llamada reforma tributaria. Esa es la noticia. Eso sí es noticia. ¿Cierto? Pues un triunfo del gobierno. No, pues, por Dios, qué dicha. Vámonos a beber ya, todos para las 70, como decíamos en mi época, cuando estábamos jóvenes. A eso no le tocó a Juan Pablo, a nosotros sí, ¿cierto? A celebrar los triunfos del Nacional, Juanchito. No, eso era en el centro, van en el highlight, por ahí en esa zona. A los que vos estás en otro mundo. Muy bien. Entonces, Georgie, y perdón el auditorio, tenemos que ser serios con Colombia, hombre. Tenemos que ser serios con Colombia. Ahora que viene una campaña electoral, no propiciemos las bobadas, hombre. Otra vez el espectáculo de que los medios de comunicación los pongan en un panel a que digan bobadas, a decir cosas políticamente correctas. No, la pregunta correcta es, ¿usted aprueba o no la lucha frontal contra el cambio climático? ¿Sí o no? No hable cagué. ¿Usted aprueba o no la legalización de las drogas? ¿Sí o no? Sin argumentos. ¿Usted no? Pero sí. Pero es que invitar a la gente para que haga poses, para que se hagan pasito, para que le echen flores entre ellos y para decir las cosas políticamente correctas que a nada llevan. Qué cansancio de democracia, Georgie. Qué cansancio. Si es la democracia, me mamé. Juanchito, ¿ibas a decir algo? Sí, hombre, que es que con tu presentación y con la pregunta de Jorge y los comentarios de Jorge y los comentarios tuyos, uno realmente se pregunta cuál es el sentido de pertenencia de nosotros por el país. Es decir, pareciera que el país es como una bolsa para saquear, es como no, lo vemos como una fuente de recursos, pero no lo vemos como algo propio, no lo vemos como tú lo ves. Por ejemplo, tú decías, es que es como, o sea, esto nos tiene que doler. Yo siento que, porque es que el desamor por San Andrés, por ejemplo, no se refleja solamente en que los expresidentes no vayan a la reunión, en que el sector empresarial no esté, digamos, pendiente del tema, en que los medios de comunicación no estén haciendo escándalo, en que los editorialistas en sus diferentes medios no estén chuzando para el tema, en que la academia esté callada como si nada, sino también que es un problema histórico. Es decir, si nosotros vemos cuál es y era un poco lo que decía Jorge, y aplica para San Andrés y por ejemplo para las puntas que vos hablabas ahorita, doctor Pedro Juan, o sea, cuáles son las inversiones que ha habido en San Andrés,
cuál es el desarrollo turístico que tenemos en San Andrés, cuál es el estado que ha habido en San Andrés, cuál es el interés que hemos tenido nosotros por San Andrés como para que no haya duda de que Colombia, digamos, y los habitantes de San Andrés, pues, se sientan colombianos, ¿cierto? Porque es que, o sea, yo creo que es un desapego por el territorio, nosotros, yo insisto que nosotros es como, yo siento que nosotros no hemos sido capaces digamos, de evolucionar hacia objetivos eh, digamos, más amplios que nosotros mismos, ¿cierto? Y yo creo que eso es reflejo de lo que pasa en Colombia. Yo creo que eso y uno lo ve en muchos ejemplos, en muchas cosas. O sea, somos demasiado interesados es en nosotros, no tenemos interés por la patria, por la sociedad, no sé, es absolutamente desalentador el panorama, es decir, cómo es que en este momento una cosa tan importante y ni siquiera es tema de conversación, ¿cierto? Eso es gravísimo. Ahora, que los expresidentes, que son las personas encargadas de dirigir al país, no sientan una responsabilidad superior por la patria suficiente para ponerse entre todos a defender a su propia patria, a su propio territorio, independientemente de quién sea el presidente. Es que eso es demasiado obvio. El, el, eh, o sea, eso es un interés superior a los intereses personales y a los intereses políticos. Entonces, ni San Andrés es un lugar para ir a andar en cuatrimoto, ni la presidencia puede seguir siendo un puesto para tener intereses simplemente partidarios y personales. Yo creo hombre, yo creo que el despertar de la sociedad, digamos, que se ha visto en los últimos tiempos, no solamente en Colombia, sino en otros países del mundo, sí nos debería servir a nosotros para repensarnos nuestra dirigencia y para repensarnos, digamos, un poco a nosotros mismos. O sea, nosotros necesitamos, digamos, una clase empresarial, una clase académica, una clase universitaria, pues, una clase política que realmente piense en los intereses superiores. Y yo sinceramente, yo cada vez, mientras más conozco, yo estoy como las mujeres que dicen que mientras más conocen a los hombres, más quieren al perro. Yo mientras más me meto en algunos, uno ve gente muy buena en los círculos de poder y empresarios excelentes y todo eso, pero también ve una gente y definitivamente y desgraciadamente no es la generalidad. Mientras uno más se mete a conocer, uno queda más desesperanzado, hombre. O sea, necesitamos otro tipo de dirigentes en los diferentes sectores de verdad. O sea, no sé si es que somos una sociedad muy individualista, muy extractivista, pero sí necesitamos un cambio de mentalidad muy importante para poder salir adelante, porque es que yo no sé si es que no caemos en cuenta que, que al final los que perdemos somos todos. Es decir, es que al final los que perdemos somos todos, ¿sí? Es que no es lógico, no es una mentalidad lógica que uno, por una cosa de corto plazo, por, eh, por coger una chupeta de hoy, yo prefiero coger una chupeta hoy a esperarme 3 días y tener 10 chupetas. Eso es lo que está pasando. Hay un estudio en psicología
que se puso a mirar intergeneracionalmente a nivel personal, quiénes eran las personas que tenían más éxito y cuáles eran los proxies para uno cómo identifica, cómo se puede identificar desde temprana edad a los niños que van a tener éxito en el futuro. Entonces les hicieron varias pruebas cuando estaban niños y después como a los 30, 40, 50 años les hicieron seguimiento a ver qué tal. Y era muy interesante, fue un estudio que se hizo en Estados Unidos, muy interesante, que uno de las características que más era capaz de predecir el éxito de los niños era una prueba en donde le decían, vea, yo le puedo dar este bombombón, este confite, ya, pero si usted se espera 2 horas, le doy 10 confites. Los niños que esperaron las horas para comerse los 10 confites después, eso era un predictor muy, muy, muy grande del éxito futuro. Es decir, y yo creo que ese predictor psicológico personal también es un predictor social. Nosotros nos estamos comiendo la chupeta ya y estamos dejando de comernos las 10, las 20 a futuro por la cosa ya de corto plazo. Y a mí me parece eso gravísimo y de verdad que no, es desesperanzador, de verdad, es desesperanzador, porque es que las oportunidades están ahí, es que es el comentario que el doctor Peruano decía, uno da comida, pero ganas de comercio es muy difícil. Es muy difícil, Juanchito, es muy difícil. Y ahí es cuando uno dice entonces, para hablar de sistema educativo, que nosotros no tenemos sistema educativo, nosotros tenemos educación, no sistema educativo. ¿Cuál es el objetivo de un sistema educativo? Hombre, como mínimo todos deberíamos tener noción de eso, no ser expertos, no, pero acuérdate, Jorge, Juanchito, nos lo decía la doctora Lucía hace 8 o 15 días, es que no conocemos a Antioquia, pero si no conocemos a Antioquia menos a Colombia, ¿cierto? Y nos va a coger una cosa muy horrible y es que no es sino que aparezcan de verdad los marcianos y vamos a reconocer que no conocemos el planeta en términos de recursividad. Entonces, pero eso sí es falta de pilas, pues. Acordate en el sistema económico, una variable comparativa es una palanca que usted tiene. Usted verá si la usa o no. Colombia tiene agua, Juanchito. 3 cordilleras en el trópico, todos los pisos térmicos. Tenemos para darle el agua al planeta y tenemos para darle la comida al planeta. No hablemos ni de chips ni de misiles. Hablemos de esas 2 cositas que son básicas antes que los chips y los misiles. Pero ni eso, pues. Ni eso. Entonces, así sí, la cosa es muy difícil. Esto es una simplemente invitación. Esto yo diría que es una provocación que uno tiene que hacer desde la academia para que la gente se sensibilice. Nada de lo que se dice aquí es verdad eterna, pero la historia está ahí, la geografía está ahí, el escenario está ahí, falta es compromiso de los colombianos por de verdad sí sentir honor de ser colombianos. Es que somos colombianos porque nacimos aquí. Es que así es una razón muy complicada, Alejandro, ya te voy a dar la palabra, ¿cierto? Pero así es muy difícil. Cuando uno es colombiano porque nació aquí, y es católico porque nació aquí, y es demócrata porque nació aquí, pero no por convicción, ni porque entiende, ni porque sabe, pues diría, vos que pones el ejemplito de los perritos, diría el veterinario que esa camada se perdió. Alejandro, buenas noches. Hola, muy buenas noches, gracias por cederme la palabra. ¿Me escuchan? Sí, señor. Bueno, listo, gracias. Muy buena la presentación, Pedro Juan. Buenas noches a todos y a todas. ¿Sí? Invitas a unas reflexiones de fondo, no solo sobre el por qué pues, se desaprovechan tantas oportunidades que ofrece el territorio como tal, pues recibido por
pongamos entre comillas, bendición de Dios, ¿sí? Tocaste un punto central. Yo creo que la educación es fundamental. Sin educación es muy difícil lograr desencadenar y desdoblar todas esas potencialidades que ofrece el territorio como tal. Sin embargo, yo me hago una pregunta: ¿cómo países tan pequeñitos con 28 millas cuadradas, como en el caso de Singapur, eso es más pequeñito que el 248 kilómetros cuadrados que tiene el municipio del Retiro, Singapur con 5 millones de habitantes, tiene un ingreso per cápita 5 o 8 veces el de Colombia, ¿sí? Y precisamente la clave está ahí, está en la educación, ¿sí? Obviamente también hay unos factores de cultura, ¿sí? Mística, sistemas de creencias y de valores. Definitivamente una civilización diferente a la nuestra y a la herencia que tenemos occidental, pues que nos llegó por el lado ibérico, ¿sí? Lo mismo ocurre, es decir, ¿cuántos Singapures no cabrían en las bahías de Colombia? Sí, podría uno hacerse esa pregunta. Lo mismo en el Golfo de Urabá. Yo recuerdo que una vez hubo una propuesta por ahí de Israel que le cedieran en administración durante un X periodo de tiempo el Urabá y convertirían eso en una potencia económica a nivel global, ¿sí? Solo con Urabá. Es decir, ¿por qué? ¿Ellos de dónde partían? Claramente de la ciencia, ¿sí? La mirada de la ciencia, las posibilidades que tenían sobre el atrato, toda la potencialidad de la biodiversidad que ofrece el Chocó, ¿sí? Y así. Una vez tuve oportunidad de estar con unos chinos allá en el Urabá, mirando unas potencialidades que habían alrededor de unas plantas unas plantas que surgen ahí son como una especie de papiros. Ellos estaban mirando pues como potencialidades generales del Urabá y de Antioquia. Era una misión que había sido invitada por el gobierno de Antioquia y uno de ellos hizo parar la lancha y cogió unas ramas de una planta como una especie de papiro y se la llevó al hotel, y allá en la noche pidió en la farmacia que le trajeran algunas cosas, o en la noche con las sábanas y con las fundas de las almohadas hizo todo un proceso y al otro día salió con unas hojas de papel fino, de papeles finos, ¿sí? Entonces le preguntaron, oiga, ¿eso qué? ¿Eso qué? Y me dijo, no, nosotros en la China tenemos una tradición milenaria de producción de papel, tenemos todo un sistema cooperativo donde se variedades que existen en todos diferentes climas, diferentes partes de... ¿Te fuiste, Alejandro? Alejo, ¿te fuiste? Alejandro. Alejo, ¿te fuiste? Alejandro. Sí, acá está el internet. Juanchito, ¿vos tenés la mano levantada? Mientras ya aparece Alejandro. Sí, doctor Pedro Juan, sí, muchas gracias. Quisiera, no, sé que yo no sé si te parecerá muy descabellado, doctor Pedro Juan, pero nosotros en este foro de futuro, hemos invitado a varios expertos y nosotros pues en los ejercicios que hemos tenido la oportunidad de hacer, doctor Pedro Juan, los ejercicios de nosotros en temas de planeación estratégica y eso nos han dado pie para conocer gente, de diferentes, o sea, expertos en diferentes ámbitos que ya han estudiado muchos temas. Y uno ve, doctor Pedro Juan, que es que te quiero hacer una propuesta, quiero saber qué tan descabellada te parece y qué tan descabellada le parece a Jorge y bueno, y a los presentes. Hombre, es que no Alejandro, esperanos un momentico. es que hay unas propuestas tan claras que son unas propuestas tan básicas, tan concisas, soportadas en datos y en la ciencia, que es una cosa tan obvia que no se han hecho en Colombia, pero que son unas cosas tan obvias, ¿cierto? Los temas del sistema ferroviario, por ejemplo, las 5 propuestas que tú argumentaste ahorita,
las propuestas que hemos trabajado para calidad del aire y los sistemas eléctricos. Es decir, hay una serie de propuestas que no son muchas, yo creo que no pasan de 100 propuestas, pero que son, doctor Pedro Juan, unas cosas que son lógicas y que son tan básicas. Te quería preguntar qué tan descabellado te parece, hombre, hacer un documentico desde Foro de Futuro con esas propuestas de una manera muy sucinta, soportadas en datos y cuánto costarían, y ponérselas a disposición de los candidatos a la presidencia, pero no para ellos, sino a través de alguna plataforma o algo así, invitar a la gente a que las mire y a que se adhiera a esas propuestas para ver si logramos que los candidatos, incluso invitar a los candidatos y que se comprometan a ver si algo de eso sale. Es que son propuestas que son, pues, es que son tan obvias que hay que hacer y que se pueden hacer, que yo digo, pues hagamos algo más, ¿cierto? Uh-huh. Y que ya hemos recogido varias en estos escenarios. Yo no sé, doctor, pero Juan, si a ti te parezca muy descabellada la idea, pero a mí me gustaría. Eso no nos demora mucho, porque ya eso está estudiado. Sí. Juanchito, primero adhiero. Testarudamente adhiero. ¿Por qué adhiero testarudamente? Jorge Mejía, mírame un poquito. ¿Se acuerdan? Vos estás muy joven, Juanchito. Estando como director de planeación departamental, sacamos un documento que denominamos BIRT, con B grande. BIRT, Banco de Iniciativas Regionales de Antioquia. Un vademecum, el doctor Gilberto me ayudó en su momento conceptualmente hablando. Una cosa donde hay 100 proyectos para Antioquia. Ideas, proyectos. Se recogieron un montón, por ejemplo, del doctor Gabriel Poveda, que estaban dispersas, que ya los había tenido en la Cámara y estaban por allá en el olvido, unas cosas del doctor Márquez, unas cosas del doctor Gilberto, otras cosas de nosotros. Esculcamos el archivo de los bancos de proyectos que hay en cada área de planeación municipal y departamental, Jorge, que a vos te tocó, y eso nadie lo usa. Y eso es, ahí hay estudios, Juanchito, de los que vos querás, ya pagados, que no es sino pues obviamente actualizarlos en cifras porque tendrán años distintos, ¿cierto? Pero es que no usarlos y arrancar desde cero, eso es corrupción, hombre. Es que no es corrupción, es que al director de planeación le toca estudiar eso, y no para qué lo nombraron, pues carajo, ¿cierto? A inventar la rueda, a creerse a Adán. El alcalde y el gobernador se creen a Adán, y los secretarios también, ahí estamos jodidos, ¿cierto? Nos llenamos de Adanes. No, olvídese. Ahí lo que necesitamos es, y acepto tu propuesta, un documento sencillo, elemental. Doctor Carlitos, que hay epifanía, me tenía como loco porque no sabía de dónde salía, y la idea es presentar un documento sin mayores pretensiones. Vea, hombre, estas son iniciativas todas viables, todas factibles, como vos decís, son contundentes por lo evidente, ese es el efecto de demostración, pues, que hay, obviamente hay que poner los números y los cronogramas, obviamente, pues, parto del orden y de la buena letra para no contradecirme, pero que lo que es la idea y el concepto está clara. Ahora, acuérdense que la Iglesia Católica tiene 7 pecados capitales, ¿cierto? La gula, la ira, la lujuria, la gula, la pereza. Vos te lo sabes todos, Jorge, ¿cierto? Pero hay uno que yo agregaría porque se les olvidó: la omisión. Tener la posibilidad de hacer y no hacer, eso es para que lo maten a uno. Eso es para que lo maten a uno. Perdón, Juanchito, adhiero y hagámoslo. Alejo, vos te caíste y entonces seguimos por el otro lado. Listo, muchas gracias. Bienvenido, Carlitos. Epifanía Legwear. Bueno, sí, les contaba de esa experiencia con los chinos, es muy interesante porque ellos tenían un sistema de recolección a nivel nacional de toda la China, de diferentes tipos de acuerdo a las fibras naturales y de clasificaciones de papeles finos, que esa organización nacional la comercializaba a nivel internacional, a nivel global. Pero sin embargo la producción es local, con pequeñas cooperativas y asociaciones de productores locales.
Bueno, algo apareció con unos franceses que querían desarrollar esa misma fibra con un proyecto yo no sé cuántos millones de dólares y a la final eso nunca se llegó a nada, no sé qué pasó con eso. Esto está lleno de miles de propuestas muy interesantes y nunca llegan a concretarse. Yo lo Alejo, que... perdóname una interpelación chiquitica. Una cosa parecida pasó con unos alemanes con el estropajo. Tampoco pasó nada. Bueno, con relación a lo de los proyectos que mencionaste de Poveda y del BIRD creo que era, ¿sí? Algunos de ellos se bajaron pues como a especies de prefactibilidades, la Cámara de Comercio estuvo tratando de gestionarlos, pero nunca tenían los pares nacionales que estuvieran interesados. Había interés de algunos extranjeros, firmas extranjeras en algunos de esos proyectos, pero nunca existieron los pares nacionales para hablar en términos ya de empresa a empresa, porque era instituciones intermediarias del desarrollo y el gobierno, el sector público, empujando esas iniciativas. Esta es la pregunta que los privados hacen, bueno, ¿y a dónde están nuestros pares? ¿A dónde están nuestros potenciales socios? Ellos no se asocian con el sector público, las empresas multinacionales como tal, pues, menos en ese momento. Hoy sí existen la figura de las alianzas público-privadas mucho más evolucionadas y más desarrolladas, pero en ese momento no. Entonces, es muy interesante ver de que ninguna de esas propuestas tenía pares privados interesados, ni de los cacaos antioqueños, ni de los grandes conglomerados industriales financieros, nadie. Es decir, simplemente eran propuestas de gente iluminada, sí, muy voluntariosos, con muy buenas iniciativas y creatividad y conocimientos e investigaciones y posiblemente con viajes en el exterior que vieron esas tecnologías funcionando, que las propusieron acá, pero nunca tuvieron acogida dentro del sector privado para que tuvieran la paridad en proyectos de inversión privada. Eso con relación a eso, y creo que es muy importante para cualquier otra iniciativa que se quiera impulsar a futuro. Es decir, primero hay que concretar al sector privado que exista la voluntad de ellos de cazar dineros, capitales, esfuerzo, conocimiento, experiencia del mercado local, nacional, idiosincrasias y todo, locales y nacionales, para poder entrar de socios pues, con los extranjeros. Ahí se perdió un dineral en toda esa cantidad de estudios, de investigaciones y de todo. Sí, perdón Alejo, otra pequeña interpelación. Recuerden que uno de los últimos entregables del Planea fue la creación o el impulso del ADRA, Agencia de Desarrollo Regional de Antioquia, que se aprovechó el cumpleaños de los 40 años del IDEA. Entonces, el sector privado no puede decir que no se le anunciaron, que no se le promovieron ni le contaron los proyectos, porque me tocó a mí en la Cámara. Pues, me tocó en primera persona y fue padre. Y la segunda, teníamos la agencia y la dejaron morir. Juanchito, lo del hambre. Es muy... Alejo, ¿te fuiste otra vez? ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, ya sí. Te estás yendo. Es muy importante lo que mencionas sobre la Agencia de Desarrollo. Carlitos Londoño y yo hicimos un trabajo para el IDEA con relación a las agencias de desarrollo, y también yo hice un trabajo individual independiente para la Cámara de Comercio, de qué eran las agencias de desarrollo local, cómo funcionaban, cómo se financiaban y demás. Y de ahí surgió precisamente la iniciativa de crear el ADRA. Que nunca, y de hecho en varias ocasiones fui a visitarlos a ellos allá y yo veía que estaban como en proyectos de muy pequeña escala y de muy bajo impacto, y yo decía, oiga, venga, trabajemos juntos proyectos de más alcance, y no había manera, estaban realmente en una crisis organizativa e institucional de falta de apoyo como tal y de recursos para poder haber consolidado el ADRA. Pero eso es importante, y las agencias de desarrollo han jugado un papel importante en el desarrollo, sí, de las regiones y de las localidades en todo el mundo, apoyadas bajo diferentes modalidades de gestión. Inclusive algunos esquemas vienen de Europa, otros vienen más de corte de línea de Naciones Unidas. Los norteamericanos tienen otras muy particulares, los australianos, quien creyera, tienen unas bellezas de agencias de desarrollo local, ¿sí? Y trabajan temas de punta, están en temas de punta tecnológico muy interesantes, ¿sí? En estos días escuché la palabra, alguien aquí en el foro lo utilizó, la especialización inteligente. Se la están atribuyendo a los esquemas de gestión europea, realmente viene de Australia,
Sí, ellos desarrollaron ese concepto de especialización inteligente y después los europeos la retomaron. Hay un proceso de polinización mutua en ideas y de formas y métodos de gestión entre Estados Unidos, Norteamérica, Europa y bueno, Inglaterra y también Australia. Se polinizan mutuamente con nuevas iniciativas, las reinventan, las regeneran, las estiran, las achatan y surgen con cosas nuevas muy interesantes continua y permanentemente. Ahora, yo quiero hacer una pregunta seria con relación al tema de la educación, porque yo no soy especialista en el tema, sí llevo desde hace muchos años insistiendo en el tema, en un documento que hicimos también Carlos Londoño y yo para el Consejo Regional de Competitividad con relación al desarrollo institucional para la competitividad. Insistimos mucho en el tema educativo. Pero yo lo que creo es que la pregunta es esta. ¿Quién ha sentado al sector educativo de forma seria y sistemática, no solo a aceptar la problemática que tenemos, sino a aceptar también y trazar líneas, responsabilidades y trazar líneas a futuro, ¿sí? De cambio, porque no nos podemos quedar 20, 30, 40 años repitiendo lo mismo y que el problema está en la educación y no hemos visto una gran reforma estructurante del sistema educativo como tal. De hecho, yo creo que hice una puntadita así estilo aguja, como me gusta hacerlas a mí una vez por allá en Planeación Nacional, y estábamos en una mesa de trabajo en unos temas, y yo dije, oiga, ¿por qué no le ponen al sistema, a los docentes, sí, el tema de... porque la gran mayoría de los docentes venían tanto de los colegios, venían de, ¿cómo es que se llaman esas organizaciones que forman a los docentes? Las normales. Las normales, exactamente. Joaquín Vallejo Arbeláez fue el impulsor de una de ellas en del CEFA, sí. Exacto, del CEFA, exacto. Cuando decía, oiga, ¿por qué no se profesionaliza el tema de la docencia? Que para toda persona que quiera ser docente en el país tiene que pasar por una formación universitaria y especialización o subespecialización en la materia que va a enseñar. ¿No es cierto? Así es en los países desarrollados. Claro. Así es en los países desarrollados. Pero así es. Alguien me decía en estos días de que había terminado el sector educativo como un refugio de personas que no encontraban nada que hacer, que no contaban con la vocación para ser docentes y terminaban allá en el sector. Sí, en el sector. Creo un escampadero laboral, un escampadero laboral. Exactamente, eso es supremamente grave. Cuando todos sabemos que, por ejemplo, los educadores en Corea del Sur tienen el estatus social igual al de un juez de la República, o de un juez del sistema judicial, pero es que en Colombia ni los jueces tienen siquiera estatus, pues, con el grado de deterioro en el que se encuentra el país. Entonces, imagínese, pues, la situación. Entonces, ¿quién está trabajando de forma estratégica? Y no se trata de traer más misiones de sabios, sí, que se junten cada 10 años o 15 años a tirar una cantidad de ideas ahí, y de cosas de esas, de sabios y todo. No, o sea, yo creo que son cosas mucho, mucho más puntuales, más específicas. Bueno, otro de los problemas que tenemos serios en la gestión del desarrollo es que estamos frente a un desarrollo impulsado por las instituciones, jalonado por las instituciones como tal, o voy a cambiar la palabra instituciones por organizaciones. Organizaciones que intermedian el desarrollo convertidas en jalonadores del desarrollo, sin los pares en la sociedad, ni en la sociedad civil, ni en el sector privado, y muchas veces tampoco con los pares en el sector público, o las voluntades en el sector público. Entonces yo lo que creo es que aquí hay que definitivamente redefinir el modelo de gestión institucional del desarrollo y organizacional del desarrollo, ¿sí? Cuando yo conocía cámaras de comercio en otros países desarrollados, yo veía las plataformas que tienen de información. Eso es increíble, la inteligencia de mercados que pueden llegar y al nivel de detalle al que pueden llegar para asesorar a los miembros de esa cámara de comercio y también para asesorar a los potenciales inversores externos que llegan al territorio y para atraer inversionistas extranjeros. Es increíble, cuando uno va y visita las cámaras de comercio nuestra, es penoso, simplemente, pues para mí es penoso el nivel de información que manejan de la plataforma productiva, del grado de especialización, de conocimientos,
de áreas de fortalezas del capital humano, ¿sí? Para desarrollar sectores como tal. No existen, ni siquiera tienen estudios de dónde están los filones de mayor fortaleza en el sector educativo en Antioquia. Esa pregunta se la he hecho 20 veces a los de Ruta M, ¿sí? Que cuál es la fortaleza que tiene Medellín en el capital humano, y nadie me ha podido contestar. Sí, nadie sabe. Es decir, simple y llanamente, existe un estudio de la Universidad de Duke que identificó de que en Antioquia había una fortaleza en el área del sector eléctrico, del desarrollo, por haber sido aliado estratégico y allá hay con Integral, por allá hace muchos años, en el desarrollo inicial del sector eléctrico en Colombia. Y no más. Es decir, nadie sabe dónde hay fortalezas en el capital humano. Y estamos en la economía del conocimiento, de la ciencia, la tecnología y la innovación. Le quieren apostar a temas de economía, pues la cuarta revolución industrial, y ni siquiera sabemos si tenemos potencialidades en la bioquímica, en la bioingeniería, en ninguna de las áreas fundamentales de la cuarta revolución industrial. No tenemos idea si tenemos algún tipo de fortaleza o no, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que tenemos que ser más prácticos, más pragmáticos en este sentido, ¿sí? Si no, dentro de 20 años nos vamos a estar viendo nosotros, vos obviamente más canosos, yo ya tengo el pelo blanco también, y todos ustedes, todos canosos, ya con arrugas y todo, y con bastón, repitiendo el mismo rollo. Pues eso sí sería tristísimo, pues una gran tristeza para mí sería eso. Bueno, mil gracias. Mil gracias. Muchas gracias. Un gran abrazo. Carlitos, ¿tenés algo para decir? Nos quedan 9 minuticos. Mi Valeria. Sí, Doctor Pedro Juan, yo quisiera... los proyectos de Poveda eran también hechos, porque ahí me tocó también lidiar con parte de ellos. Incluso alguna vez me prestaron 3 proyectos para ir a un foro a su promoción en Cali. Y me dijeron, cuidado con eso, porque lo va a votar o alguna cosa, porque lo hacen primero allá. Resulta que en la despedida, en Chévere, Cali y Chiva, se me quedaron. Y esta es la hora que no los han hecho, en ninguna parte. No. Entonces, yo lo que creo es que a eso le faltaba mucho contexto, un contexto favorable para hacer esos proyectos. Por ejemplo, había un proyecto muy importante de pulpa y papel periódico para sustituir las importaciones de papel periódico. Pero resulta que no, la cantidad de madera no daba para sostener una industria que opera con tamaños de planta grandes. Entonces, y a veces es un problema de demanda, otras que requieren una materia prima que no se producen y que es muy costoso traerla por importarla. O sea, pues de que a eso le faltaba como elementos del medio, del contexto también que favorecieran y que hicieran posible ese tipo de inversiones. Con respecto al tema de la mano de obra, yo leyendo ese documento del director del Foro Económico Mundial sobre la cuarta revolución industrial, él utiliza mucho el concepto de talento humano.